Hola, Dios les bendiga, jóvenes. Sean bienvenidos a un podcast más de Involucrados. Me da alegría estar acá este día en compañía de EU, del pastor Jonathan Medrano, en un tema que concluimos ahora, que es el discipulado, tocando diferentes puntos que tal vez no es que los hayamos olvidado, sino que los estamos preparando para el final, porque el final siempre es el mejor. Bienvenido, pastor, bienvenida, EU. Dios les bendiga a todos, es un gusto, ¿verdad?, para nosotros estar aquí. Mi nombre es Eu, como ya lo dijo Marce, y estamos sumamente agradecidas con Dios de darnos una oportunidad más de estar aquí y de tener a nuestro pastor. Bienvenido, pastor, ¿cómo se siente? Muchas gracias, Eunice, Marcela. En realidad que es una gran oportunidad regresar nuevamente a San Salvador, acá a los estudios de la Corporación Cristiana de Radio y Televisión, precisamente para abordar un tema que se hace vital, especialmente cuando hablamos del seguimiento de Jesús, que creo que es fundamental para el crecimiento de todos como cristianos. Sí, eso es bastante importante, ¿verdad? Y como el tema lo dice, vivir para Jesús. Es un tema que vamos a estar tocando puntos muy importantes que podemos tomar en cuenta en el día a día. Y se nos surge la pregunta, ¿cómo vivir para Jesús? Bueno, en realidad es una dinámica, es una relación continua en la que vamos conociendo un poco acerca del Maestro. Cuando Jesús llamó a sus 12 discípulos, Él comenzó una etapa a la que se conoce como el seguimiento. En ese periodo de seguimiento, pues obviamente que el Señor no solamente compartió conocimiento, sino que en la práctica de hacer de cada uno de ellos un discípulo auténtico de Él reveló su vida. Y creo que la invitación de mostrar la vida implica no solamente el tema conceptual, es decir, el tema de compartir contenidos, como lo hacían en esa época. Es decir, en el siglo I los maestros se dedicaban mucho a compartir enseñanzas acerca de la Torá, acerca de las tradiciones, pero siempre existía como una barrera de separación entre el rabí y sus seguidores. Jesús cambió mucho esa dinámica porque no solamente compartió conocimiento, sino que también compartió la vida. Parte de las enseñanzas que Jesús relató a sus discípulos partió de la esencia misma de la vida del Maestro. Es ahí entonces donde vivir a Jesús implica conocer su vida. Es decir, Jesús nos invita a conocer su vida. No es simplemente una enseñanza que está en el aire circulando, sino que nos invita a conocer su vida. Entonces, el mensajero se convierte en el mensaje. Ok. Eso es lo que usted decía, pastor, de la diferencia, o tal vez no diferencia, sino que había una distancia entre maestro y alumno en los tiempos de Jesús. Ahora tal vez lo podemos ver como creyente y discípulo, que son dos cosas completamente diferentes, y hay veces nosotros nos convertimos en creyentes, pero no discípulos, y hay pequeñas diferencias, porque generalmente en la iglesia puede ser muy numerosa, y decimos hay muchos creyentes, pero son pocos discípulos. ¿Por qué? Porque obviamente el creyente no se involucra, no vive, no sirve, no de servir que no funciona, sino que algún ministerio, solo va a la iglesia, va a una reunión y ahí termina. Esa diferencia que hay entre creyente y discípulo podría, digamos, a los jóvenes poderles hacer un cambio, poder comprender esa diferencia al momento de estarse involucrando en un discipulado. Fíjate, Marcela, hoy que tocas tú ese aspecto, recuerdo mucho las palabras del Evangelio de Juan, donde dice la Escritura que Jesús hizo muchas señales y muchas personas creyeron en Él. Pero llama la atención que dice también el evangelista que Jesús no creía en ellos. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es que la gente estaba viendo las grandes señales que Jesús estaba haciendo, pero Jesús dice que Él no creía en ellos? Es más, va más adelante Jesús y dice que ellos quieren hacer las obras de su padre el diablo porque lo quieren matar. Entonces, aparentemente es como una contradicción, y eso se debe a que, por lo menos en el caso del Evangelio de Juan, él quiere enfatizar precisamente eso,
que no basta simplemente con tener un conocimiento teórico acerca de quién es Jesús, sino que se trata de internar la vida de Jesús en esto que se llama seguimiento. Entonces significa que para pasar a ese nivel de discipulado, internarnos y vivir en nuestro cristianismo, nuestra fe, implica conocer la vida de Jesús, pero no tanto como un conocimiento de lo que Jesús hizo, de un aspecto teórico o contextual o sociocultural, que es importante porque nos ayuda a conocer el entorno. Pero el énfasis del Evangelio radica precisamente en que podamos vivir la vida de Jesús, y eso se llama seguimiento. Entonces, lo que Jesús siempre anhela y espera de nosotros no es que tengamos un conocimiento solamente en nuestra cabeza, sino que eso que tenemos en nuestra cabeza pueda bajar a nuestro corazón, convertirse en una vivencia diaria. Eso es lo que al final va a derivar en el que las personas digan auténticamente, esa persona no simplemente tiene una creencia acerca de Jesucristo, sino que tiene una vocación y su vida expresa el reino de Dios. Al punto que lo que Jesús desea es que cuando digan, cuando yo veo a Evo, veo a Jesús reflejado en sus acciones, o cuando yo veo a Marcela, veo en su trato hacia las personas, veo a Jesús. Me imagino que Jesús fue así. Si logramos llegar a ese punto, es cuando finalmente lo que simplemente la gente tiene como un concepto baja a la realidad, baja al plano del día a día en nuestras relaciones. Y hay algo que nos ha hecho mucho daño a nosotros como cristianos, y es esa separación que hacemos del mundo entre lo espiritual y lo secular. Pensamos que solamente Jesús vive entre las cuatro paredes de un templo o vive en las relaciones armoniosas de los cristianos, sino que el Evangelio y vivir a Jesús implica reflejar el amor de Jesús a quienes no le conocen. Y eso es muy importante, ¿verdad? Porque son puntos que ya cuando están los discípulos, hay discípulos actualmente, nosotros nos preguntamos cómo puede ser la vida de un discípulo después que realmente Dios lo llamó para ser un discípulo, porque todo eso tiene un proceso. Entonces nos preguntamos cómo debe de ser un discípulo en su día a día. Marca la diferencia, nosotros vemos y decimos, wow, veo a Jesús, ¿verdad? Con sus acciones y con el día a día que va teniendo un discípulo, un verdadero discípulo. Entonces, conociendo esos puntos, ¿cómo debería de ser un discípulo en su día a día para que esto le transmita a las demás personas? Precisamente eso es lo novedoso de la forma en cómo Jesús ejercitó su discipulado, porque no solamente se conformó a presentarles o dictarles cátedras y conocimientos en las sinagogas o en el Shabbat, que era usualmente en la época como se hacía, sino que lo que hizo fue compartir la vida en el día a día. Es decir, todos los días Jesús compartía ciertos aspectos de la vida que poco a poco fueron como modelando el carácter de los discípulos. No significa que fueron modelos terminados cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y resucitó, y ese es un aspecto importante, que la obra de seguimiento a la persona de Jesús no es una obra finalizada. Ni Marce, ni Eunice, ni yo somos modelos terminados. Al contrario, estamos en este proceso y en esta ruta, y por eso es que a veces se nos ven, como decimos a buen salvadoreño, las partes chuecas que el Señor tiene que ir arreglando. Pero es precisamente ahí cuando la gracia de sus enseñanzas y el poder del Espíritu Santo van transformando. Entonces, ¿en qué se distingue el discípulo de Jesús? No es en los aspectos externos, como solía ocurrir en la religión organizada del siglo I del judaísmo, sino que había una vivencia al punto que la gente notaba claramente que Jesús era distinto. Por eso es que las personas incluso se sorprendían y decían, Jesús habla como quien tiene autoridad. Y es porque en esa época, por ejemplo, los maestros de la ley en Shabbat, en las sinagogas, lo que hacían era que tenían una especie de mesa grande donde tenían al centro la Torá y tenían comentarios rabínicos y decían, como dijo el rabino Hillel, como dijo el rabino Shammai, que eran dos personalidades muy importantes en esa época, Jesús no decía eso, sino que Jesús decía, oíste que fue dicho, mas yo os digo. Ese mas yo os digo implica una autoridad de la palabra de Jesús en quien oye ese mensaje.
Entonces lo que caracteriza a un discípulo es que la palabra que escucha de Jesús tiene la capacidad de transformar el estilo de vida. Es decir, transforma nuestras emociones, transforma nuestros pensamientos, transforma incluso nuestras actitudes. Y en eso se destaca alguien que ha decidido seguir al Maestro. Es como un ejemplo que decimos, vamos a la casa de X persona o de X hermanos y decimos, yo visité la casa del hermano tal y tal, pero a ellos sí les creo que son cristianos, ¿sí? Porque uno platica con ellos, o sea, y su matrimonio es feliz, sus hijos son felices, y tal vez no solo como de pantalla, sino que si, bueno, los que vivimos en colonia escuchamos, ¿verdad? No, La intimidad. Exacto, porque hay unos todo. que dicen, ellos dicen que son cristianos, los mismos vecinos, y solo peleando se pasan. Entonces, el reflejo, como usted decía, que refleja a Jesús, un discípulo o alguien que vive para Jesús, refleja a Jesús. Por ende, nosotros decimos, yo quiero ser como X matrimonio, yo quiero ser como X persona, porque yo lo veo a él o lo veo a ella y yo veo a Jesús. O en él, voy a pedirle un consejo porque sé que me lo va a decir como que si Dios le hablara y me lo dice. Entonces, ¿Sabes, Marcia, hoy que tú mencionas esto, y algo que quienes están viendo este podcast deben de saber, es que Jesús fue una persona atrayente. Atraía mujeres, atraía niños, las personas marginadas de la época, pero era porque su mensaje era un mensaje transformador. Entonces, si quisiéramos notar nosotros cuál es una evidencia de transformación que tiene el discípulo que sigue a Jesús, es que es una persona atrayente. Pensemos por un momento, nosotros como creyentes, como cristianos, como discípulos de Jesús, ¿nos convertimos en personas atrayentes o nos hemos convertido en personas que repelemos a las personas? Es decir, dicen, bueno, él dice que es cristiano, pero en realidad no quisiera estar con él porque sus actitudes son un poco grotescas. Estamos negando la fe. Jesús no fue así. Era tanto el nivel de atracción de nuestro Señor que los niños se abalanzaban por querer guindarse de Él. Y eso habla de que cómo para un niño resulta tan atrayente un hombre de 30 años que está hablando de enseñanzas que son sencillas y profundas a la vez. Y el hecho de tener ese contacto físico habla de que el mensaje de Jesús era un mensaje vivencial. Por eso es que todas las parábolas que encontramos del Maestro, los dichos de Jesús, partieron de la experiencia de su vida, de su niñez, en su adolescencia. Es decir, él logró ver la realidad y verla a la luz de los ojos del reino de Dios, de la enseñanza que él deseaba transmitir. Entonces, cuando el Evangelio pasa de nuestro conocimiento y baja a nuestro corazón, es cuando finalmente ocurre una transformación que suscita una atracción de las personas que nos rodean, comenzando por nuestro círculo más íntimo, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de estudio o de trabajo. Sí, y eso es tan importante, pastor, de que también muchas veces nosotros seguimos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, pero existe un rechazo. Entonces, nosotros tenemos que fortalecernos en Dios y agarrar fuerzas para seguir adelante, porque no es fácil. No es fácil más cuando quizás las personas están rodeadas de una familia que quizás no va a la iglesia, pero he sido llamado para ser discípulo del Señor. Entonces, esto me hace a mí meterme aún más con Dios, agarrar más fuerzas y decirle, Señor, ayúdame, por favor. Como le digo, muchas veces el rechazo es bastante significativo cuando quizás Dios nos llama a ser sus discípulos, porque no es una tarea fácil. Sabemos de que tenemos que aprender muchísimo, muchísimo para que seamos realmente discípulos de Jesús, y como usted dijo al principio, todavía estamos en proceso, ¿verdad? Entonces, no es fácil la vida de un discípulo y llevarla en el día a día, pero agarrados de la mano de Dios, eso es sumamente importante. Estos puntos nos hacen ver de que también así podemos traer a más jóvenes, a más personas,
y quizás no del momento vamos a tener un montón de discípulos, un montón de jóvenes ahí que queriendo, ¿verdad? Porque incluso Jesús empezó con 2, fueron 2 los primeros discípulos de él, ¿verdad? Y nosotros, ¿en qué momento sabemos cuando nos convertimos en discípulos? Porque eso es bastante importante saberlo para llevarlo en el día a día, ¿verdad? Y también agarrar fuerzas, como le decía, de llevar quizás muchas veces el rechazo de las personas cuando ven que van agarrados de la mano de Dios y siendo, como dice la palabra, ¿verdad? Sus discípulos. Entonces esto muchas veces para muchas personas no es fácil, pero si estamos tomados de las manos de Dios, eso es bastante eficaz. Bueno, ocurre algo, Eunice, hoy que tocamos el aspecto de que Jesús se vuelve atractivo. Y es cierto, Jesús atraía multitudes, pero hay un aspecto que se vuelve como una tensión en la vivencia de ser discípulo, y es el tema del rechazo. Eso es algo como un poco contradictorio, porque a la vez que el discípulo de Jesús se vuelve atrayente, También es rechazado. también es rechazado, pero el rechazo viene cuando se asume la exigencia del reino de Dios. Entonces es ahí donde Jesús dijo, bueno, yo no he venido a traer paz a la tierra, sino he venido a traer espada, separación muchas veces, pero no porque el discípulo la busque, sino porque sus convicciones, es decir, su aspiración acerca de su seguimiento, de vivir la persona de Jesús, va a implicar el rechazo de las personas. Pongámonos a pensar en el caso de un muchacho que en la universidad trata la manera de ser responsable con las actividades académicas, pero resulta ser que alrededor de él hay compañeros que admiran a ese joven cristiano porque tiene una integridad, es una persona intachable, pero resulta ser que de repente en una cátedra se da una asignación, una actividad académica, y todos lo que hacen es copiar en los exámenes, copiar tareas, y como resultado de esa copia, todos salen mal. Pero el creyente, porque hace las cosas correctamente, las hace con integridad, destaca por sus buenas notas. Solo ese hecho de que este creyente destaque por su responsabilidad, por su integridad, le genera como el rechazo. Sí, se vuelve la oveja negra, ¿verdad? O como por ejemplo si hay una fecha de entrega de la actividad y como el resto de personas que no son discípulos de Jesús se vuelven irresponsables, le entregan muy tarde. Pero el cristiano le entrega en la fecha que el maestro lo dijo. Eso puede generar un rechazo. Entonces, es ahí donde es importante las palabras del apóstol Pablo, que no nos amoldemos al pensamiento de este mundo, porque el verdadero discípulo de Jesús va siendo transformado en el espíritu de su entendimiento, y obviamente que eso tiene un costo, y es el costo del discipulado. Eso significará muchas veces tener momentos de soledad, de rechazo, de tristeza, pero es ahí donde la palabra de Jesús cobra vida. Aquel que pierda su vida por causa de mí, la encontrará. Aquel que pierda familia en esta tierra, esa persona va a recibir más todavía en el reino venidero. Entonces, tú tienes que medir que a la vez que el evangelio se vuelve atrayente, atractivo, también está la otra contraparte, que es lo que Eunice mencionaba, y es el tema del rechazo. Y el rechazo, esto, como ya lo explicaba usted, entonces nos da una respuesta que sí vale la pena vivir como Dios manda. Vale la pena, eso es fundamental, esto es bastante importante, que a pesar de las adversidades, de los obstáculos, sí vale la pena, porque sabemos de que al final todo este mundo terminará, pero tenemos allá un espacio en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. Lo que es bastante importante. Antes de estar en el aire estábamos hablando de Filipenses, que para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Muchas veces suele suceder en los trabajos, ¿verdad? Así como, bueno, se mencionaba el área de la escuela, la universidad, pero en el trabajo, a mí bueno, he trabajado en varios lugares, pero en el lugar donde estoy ahorita creo que es algo malcriado. El área médica es muy mal hablada. Y muchas veces están platicando y dicen, ay, se me olvidó que usted solo le gustan las cosas santas, me dice. O no le enseño tal cosa porque usted esos chistes no lo entiende. Pero eso suele suceder en varios... Hay una incompatibilidad. Sí.
o en la universidad, yo me acordaba que en el área de agronomía, todos sabían, no, en el área de agronomía decían, todos son bolos y que no sé qué. Entonces, no, yo no todos les decía. Entonces, cuando lo ven así como que uno no es igual, es cierto, hay mucho bullying, o este es raro, este no agarra la onda. Y ahí es donde ahí vemos el reflejo, como dice, baja como nuestro discipulado, entendemos que un discipulado es vivir para Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros tal vez aquí recibamos cosas malas o nuestra familia nos rechace. Hay personas que se han distanciado de su familia por eso. No, porque este ya es hermano y ya no comparte. No nos metemos con él. Sí, ya no viene a las fiestas ni nada, ¿verdad? Entonces ya se murió fulano, no lo invitemos porque a ver rezo, y aunque sea su familiar. Sí. Yo he escuchado casos así, no me dijeron que se había muerto, porque como dicen que yo no comparto, donde va el rechazo, pero ese rechazo, como se dice, es atractivo para Jesús, era atractivo, llamaba la atención, pero ese rechazo nosotros no es como que lo tuvimos que pagar o las consecuencias, pero sí tiene una recompensa para nosotros. Hay una persona que admiro mucho, que es Elisabeth Elliot. Para mí, una persona digna de admirar. Sí. En su vida realmente tuvo mucho sufrimiento. Hay un libro que me encanta mucho de ella, que dice Sufrir nunca es en vano. Y es donde marca pues el sufrimiento que muchas veces tenemos que pasar los cristianos o los que comprendemos que ser cristiano no es solo agarrar la Biblia, ir el domingo, ir al culto de jóvenes, ir a la reunión y ya, sino que es vivir, es hacer algo. Porque si comprendemos esa vivencia que tenemos en Jesucristo, creo que es donde comenzamos a generar discípulos y es a lo que vamos. Si no comprendemos, no generamos. Y es que el discipulado es como una moneda de dos caras. Es atractivo, es atrayente, es revolucionario, es desafiante, dinámico, pero también tiene un costo del seguimiento, el sufrimiento, el dolor, la muerte al yo. Muchas veces vamos a tener que dejar a un lado nuestras preferencias o nuestros derechos que no son legítimos en aras de cumplir la misión que Dios nos ha delegado. Ejemplos de esto los encontramos incluso en el apóstol Pablo, que en algún momento de su vida él tuvo que marcar un precedente de lo que fue su vida antes de conocer al Señor y de lo que fue su vida después de conocer a Jesús. Es más, Pablo llega a un punto, siendo discípulo de Jesús, cuando él dice que aquellas cosas que él estimaba como valiosas, ahora él las tiene como basura. Y que esas cosas que Pablo estima como basura son las que el mundo daría el todo por tenerlo. Pero Pablo las consideraba como basura. Entonces, cuando las cosas que Dios ama, las amamos nosotros, pero las cosas que Dios rechaza, también las rechazamos nosotros, es cuando marcamos un precedente en nuestra vida de un antes y un después. Es decir, si al resto de tus compañeros o los que te rodean les interesa la fama, la popularidad, el dinero, el desenfreno, para ti esas cosas ya no son valiosas. Hay algo que ya no te genera ni te suscita un interés. Entonces, creo que es fundamental que nosotros también seamos conscientes de que tomar la cruz, poner nuestras manos en el arado como Jesús, implica ver hacia adelante. Aquel que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, dijo Jesús, no es digno de mí. Entonces tienes que ser consciente de que el Evangelio siempre te va a exigir un momento de seguimiento, un momento de renuncia tuyo, para que la luz de Jesús pueda brillar en ti. Sí, y también, como esto requiere bastante sacrificio, ¿verdad? Nos ponemos a pensar, bueno, yo me pongo a pensar qué cosas no debería de hacer un discípulo, porque también tenemos que dar el ejemplo, ¿verdad? No podemos andar ahí, como dice Marce, mal hablado, decía, nosotros no podemos realmente usar las cosas del mundo e identificarnos quizás como, yo soy un ejemplo. Entonces se surge la pregunta, ¿qué cosas no debe de hacer un discípulo en su día a día? Jesús dijo algo muy importante y Él dijo que el discípulo jamás podrá ser más que su maestro. Significa que el centro
de quien se convierte en un discípulo es porque hay un reconocimiento del señorío de Jesucristo. Nosotros como evangélicos muchas veces hemos enfatizado el tema de recibe a Jesús como tu Salvador y tu Señor. Y claro, nos gusta el tema de que Jesús sea nuestro Salvador, pero dentro de nuestro contrato de seguimiento, si lo podemos decir de alguna manera, están esos derechos, pero también están esos deberes. Y en esos deberes implica que si Jesús es mi Señor, las palabras de Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, se vuelve una necesidad imperiosa todos los días. Entonces, cuando vas a tomar decisiones importantes en tu vida, como por ejemplo, ¿qué carrera voy a estudiar? ¿Con quién me voy a comprometer? ¿Cuál es mi propósito de vida? Todas esas preguntas yo las filtro a la luz del señorío de Cristo. Cuando comienzo a hacer las cosas porque me gratifican, porque busco mis propios deleites, que a lo mejor pueden ser, entre comillas, legítimos, estás renunciando y estás traicionando la vocación que Jesús te hizo a convertirte en un discípulo. Me llama mucho la atención algo, y es que cuando Jesús llama a sus primeros discípulos, tú, Eunice, hacías una mención acerca de eso, los discípulos dejaron las redes, era su modo de vida, pero Jesús les estaba llamando a algo superior, pero que eso iba a suponer en el no tener ingresos económicos, el desprenderse de su familia, implicaba una renuncia total. Pero los discípulos dejaron las redes. Ese compromiso es lo que marca precisamente el hecho de seguir en esa línea. Pero lo que no hace, o más bien dicho, lo que no describe bien a un discípulo es cuando la persona comienza a vivir para sí mismo. Cuando piensa que el evangelio está en función de él. Cuando cree que Dios está para complacerle los caprichos. Y es ahí donde las preguntas comienzan a surgir, especialmente cuando la soberanía de Dios nos topa contra la pared. ¿Y por qué si soy cristiano me pasa eso? ¿Por qué si soy cristiano estoy rechazado? ¿Por qué si soy cristiano tengo que sufrir el desprecio de las personas? ¿Por qué? Bueno, cuando ya tú no vives para ti, no te interesa tener la aprobación de las personas. Te interesa tener la aprobación de Dios. Y puede ser que para el resto tú no seas tan popular, pero sí eres aceptable para el Señor. Y es cierto lo que usted dice. Y creo que no hemos tocado algo que es importante tanto en el vivir para Jesús. Yo lo vi y retomo mi ejemplo de Elisabeth Elliot, de su tragedia, ¿verdad? Pues le mataron a su esposo, ella... Una muerte del yo. Ajá, lo que generalmente uno hace, me mataron a un familiar, quiero justicia y voy a protestar. O sea, estamos en el derecho porque nos sentimos dolidos, pero la visión o la misión que Dios le dio es irse para esa selva y ser un agente reconciliador. Así es. Porque esa tribu pues se peleaba, se mataba, y ella ¿qué hizo? Pues reflejó a Jesús, les demostró el amor, pese a que... no permitió que el resentimiento llegara a su corazón. Llegara a su corazón, y eso no lo hemos tocado. Muchas veces nosotros podemos decir, no, yo sigo a Jesús, yo sirvo, yo tengo tantas reuniones, soy supervisor, voy a la iglesia, en mi vida o en mi casa alabanzas todo el día, versículos en toda la pared, pero el hermano aquel me hizo mala mirada, ya no le hablo. Entonces ahí ese agente reconciliador, que Jesús también era, incluso es el lema de reconciliando a los hombres con Dios también, eso refleja también, siento que es como un punto clave en el que yo puedo decir, esa persona realmente refleja a Jesús, porque no guarda ese resentimiento, porque en vez de separar, nos ayuda a unir, porque comprendió que Jesús vino a perdonar, por cual nosotros vamos a perdonar. Si Él nos perdonó, no nos juzgó, ¿quién somos nosotros? Y es donde quizás, como le digo, comprendemos o decimos, sí le creo porque lo están ofendiendo, y en lugar de contestarle, intenta mediar con la persona, es el único que no tiene problemas con los vecinos, aunque le tiren piedras o palos. O entonces, pongan la basura. Exacto. ¿Qué dice? Barrerla, y todavía barre todo el pasaje. Entonces, eso, la reconciliación entre otras personas,
es donde podemos decir si realmente es cristiano, si realmente refleja a Jesús o le creo lo que va a hacer a la iglesia. Y es que fíjate, Marce, que ocurre algo que es importante, que muchas veces confundimos la vida de activismo al interior de una iglesia como sinónimo de servir al Señor. Y activismo no es sinónimo de que está siendo un discípulo de Jesús. O sea, estar activo en muchas cosas al interior de la iglesia no necesariamente significa que se tiene una vida de seguimiento. Incluso cuando Jesús narra lo que se conoce como el discurso escatológico, y él habla acerca de que cuando serán juzgadas las naciones, muchos van a llegar diciéndole, Maestro, en tu nombre predicamos en las plazas, echamos fuera demonios, hablamos nuevas lenguas, profetizamos. Y Jesús tendrá que decirles, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, fíjate algo, Jesús no niega que esas cosas no hayan sido ciertas. Jesús no dice, eso eran por obra de Satanás o ustedes estaban predicando un falso evangelio. No. Lo que llama la atención es que Jesús determina que en esencia lo que evidencia a un verdadero discípulo es el carácter. Y el carácter es lo que la gente no ve. El carácter es algo que solamente Dios ve y el carácter no se labra de la noche a la mañana. Entonces, ¿cuál es la meta del discípulo? Llegar a parecerse a Jesús. Es decir, que en mis acciones, que en mi vida práctica yo me parezca más a Jesús, que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Cuando llegamos a ese punto es cuando finalmente la gracia de Dios se logra manifestar en nosotros. Pero muchas veces nos preocupamos más por los aspectos externos que por aquellos elementos internos que tienen que ver con el carácter. Nos interesa más la fama, el qué dirán las personas, que en esencia lo que Dios pueda decir acerca de nosotros. Sí, y esto muchas veces, como usted dice, interesa más la fama, que me vean y que estoy aquí, pero eso me está edificando, eso me está ayudando en mi vida diaria, en mi vida personal con Jesús. Todos esos puntos son bastante importantes para que nosotros reflexionemos de que eso realmente no es lo que Dios quiere de nosotros, de que andemos buscando fama, el que me vean, el que dirán. No, al contrario, que nosotros vivamos la vida como Él manda, que los jóvenes tomen en cuenta que la enseñanza que Jesús nos dejó es que lo sigamos a Él. Y esto es bastante importante porque si no estamos edificándonos nosotros, entonces tenemos que acercarnos más a Jesús y pedir que nos ayude, ¿verdad?, a mejorar cada aspecto que es eficaz para nuestras vidas, que va a ser muy, muy importante, y que en algún momento quizás, en este momento quizás no estoy preparado, pero Dios me va a formar. Dios me va a formar para ser discípulo de Él. Eso requiere un proceso, no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Que hoy me voy a dormir y ya mañana, hoy sí soy discípula. Y voy a brillar, hoy, los hoy angelitos sí. van a estar allá sonando. Entonces, eso es bastante importante, estar, como mencionaba, tomados de la mano de Dios, que realmente lo que estoy viviendo me edifique, me ayude y sea bastante importante para llevar el día a día. Y para los jóvenes, ¿verdad?, que le pidan fuerza a Dios, que los guíe en cada momento de sus vidas, porque Él es el único que nos puede mantener de pie, aunque todo lo que requiere es ser un discípulo de Él. Bueno, hoy que mencionas esto, Eunice, como estamos hablando acerca de vivir la vida de Jesús en el día a día, Jesús estableció algo. Separados de mí, nada podemos hacer. Absolutamente nada podemos hacer. Entonces, como yo veo que la meta no es que nosotros nos parezcamos a nuestro pastor, por más que lo admiremos. La meta no es que nosotros nos parezcamos al hermano que más admiramos o a la hermana que más admiramos. La meta es Jesús. Jesús es la medida. Y para llegar a esa medida creo que todos tenemos una gran deficiencia. Hay ciertas áreas en nuestra vida en las que estamos deficientes. Entonces, si la meta es Jesús, entonces yo tengo que pedirle a Jesús
que Él forme mi carácter, porque hay ciertas áreas en mi vida que yo no puedo obrar. Y es ahí donde Jesús nos dejó digámoslo así, un medio eficaz para ir logrando esa medida. Y es la compañía del Espíritu Santo. Jesús dijo, yo me voy, pero no los dejo solos. Enviaré al Consolador, el que va a caminar junto a ustedes, el que les va a revelar y les va a enseñar todas aquellas cosas y les va a recordar mis palabras. Él es el Espíritu que los guiará hacia toda verdad, hacia toda justicia. Él no va a dar testimonio acerca de sí mismo, sino que va a hablar todo lo que me ha oído a mí decir. Entonces, cuando hay ciertas áreas de nuestra vida en las que seguramente nosotros notamos que no superamos, el Espíritu Santo, enviado por Jesús, nos ayuda en nuestra dificultad. Para concluir, que ha estado interesante esa plática, hemos aprendido pequeños tips o pequeños consejos o comprendemos qué pasa con los jóvenes cuando intentamos pues tratar de vivir como Jesús. Para concluir, pastor, ¿qué mensaje nos daría y le daríamos a los jóvenes que no nos detengamos, que sigamos adelante en este proceso? Porque como dice, es un proceso en el que yo creo que nos vamos a tardar un poquito en completarlo. Vamos a terminar. Pero ¿qué consejo nos daría? ¿Cuál sería el ánimo para los jóvenes, pastor? Quizás recordando unas palabras de la Escritura, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de su venida. Así que no tengas temor si te equivocas, si tropiezas, si caes. Vuelve a levantarte. Jesús está a tu lado. Ha enviado a su Santo Espíritu para modelar tu carácter. No te conformes con una vida de activismo porque eso no refleja en sí mismo nada. Necesitas que el carácter de Jesús, lo que no se ve, sea labrado en el día a día. Amén, Sí, pastor. amén. Tan cierto en un versículo. Tan Sí. cierto. Y como dice Marcos 8:34, ¿verdad? Niéguense a sí mismo, toma su tu cruz, Y y sigan. Sí, Entonces, claro que sí. eso Así es muy que a importante. tomar la cruz, no cualquiera que encontremos ahí tirada, sino que la que no vemos. Así es. Y darle las gracias, chicos, jóvenes que nos ven, recordarles, pues, compren el libro de Link del hermano Jonathan. Hoy me lo firma, hermano. Hay No que se va. leerlo. Hay que leerlo, está súper interesante. Podemos conocer un poco de la historia de la misión en la que nos congregamos. Si no te congregas en Misión Cristiana Elín, también puedes adquirirlo, pues para que conozcas un poco de nuestra historia. Bueno, Palabras. Gracias pastor, ¿verdad? Gracias, pastor. Por este tiempo y por compartir sus conocimientos, que son muy, muy importantes para nosotros, para los que nos están viendo. Y gracias por esto y a ponerlos en práctica, ¿verdad? Porque eso es lo más importante, ponernos en práctica. Y gracias, y se despide el hermano y Dios les bendiga. Dios les bendiga, siempre sintonícenos, involúcrate lo más que puedas, cambia, sigue los consejos que Jesús te da y no te pierdas también los cultos juveniles ni el programa. Pastor. Muchas gracias a todos los que nos han seguido en este podcast de Involucrados. Sepan que Dios está con nosotros. Dios les bendiga. Dios les bendiga.